Amados hermanos y amigos, un privilegio poder abrir la palabra de Dios juntos otra vez. Continuamos en las series Reedificando en Fe y estamos trabajando el capítulo 5 del libro de Nehemías, la segunda parte, del versículo 14 en adelante, porque sabemos que Dios está trabajando en nosotros para moldearnos más y más a la imagen de Cristo. Y en ese sentido estamos viendo cómo Nehemías respondió al llamado de Dios y cómo es para nosotros caminar obedeciendo al Señor. Entonces hoy el título del mensaje de hoy es algo simple: viviendo de forma que marcamos la diferencia de manera práctica. ¿Por qué de manera práctica? Porque a veces hablamos demasiado pero no sabemos cómo poner las cosas en práctica. Entonces vayamos al libro de Nehemías, capítulo 5, versículo 14, y empecemos ahí. Esto es lo que dice en la Nueva Versión Internacional. Nehemías 5, 14. Desde el año 20 del reinado de Artajerjes, cuando fui designado gobernador de la tierra de Judá, hasta el año 32, es decir, durante 12 años, ni mis hermanos ni yo utilizamos el impuesto que me correspondía como gobernador. En cambio, los gobernadores que me precedieron habían impuesto cargas sobre el pueblo y cada día les habían exigido comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. También sus criados oprimían al pueblo. En cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Al contrario, yo como mis criados trabajamos en la reconstrucción de las murallas y no compramos ningún terreno. A mi mesa se sentaban 150 hombres entre judíos, oficiales, sin contar los que llegaban de países vecinos. Era tarea de todos los días preparar un buey, 6 ovejas escogidas y algunas aves, y cada 10 días se traía vino en abundancia. Pero nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Recuerda, Dios mío, todo lo que he hecho por este pueblo y favoréceme, termina diciendo Nehemías. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo grandioso! Hoy, hace un par de días atrás, estaba reunido con unos pastores y la pregunta que muchos pastores durante mucho tiempo se hacen o nos hacemos es: ¿todo el esfuerzo que hacemos vale la pena? ¿Vale la pena para algo? Y nos hace acordar esa pregunta, que la verdad creo que todos pensamos lo mismo. ¿Vale la pena todo el esfuerzo que estamos haciendo? Y nos hace acordar a la palabra que dice en 1 Corintios 15:58, que no es un pasaje solamente para pastores o un mensaje para ciertos líderes, es un mensaje para toda la iglesia. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con eso quiero alentarte, porque a veces pensamos que Dios solamente llama a que marquen la diferencia una persona en particular o un grupo de personas, pero en realidad es que el mundo en que vivimos es un desastre en sí mismo y nuestras vidas están siendo cambiadas por el poder de Cristo, y el Señor nos llama a que todos vivamos de manera consciente de cómo vivimos, marcando la diferencia en la forma de vivir. Otros pasajes en la palabra de Dios nos recuerdan que lo que Jesús dijo, por ejemplo, que ustedes son la luz y la sal del mundo, ¿no es cierto? Marcan una diferencia donde estás en su lugar. Entonces vemos que Nehemías en este pasaje está viviendo de manera totalmente distinta a otras personas. Vimos la semana pasada que él le estaba corrigiendo a los líderes y a los ricos de la nación por cobrar usurías en el pueblo y hacer que el pueblo viva en desgracia. Vemos que el ejemplo de Nehemías es un ejemplo de vivir de manera como Jesús, viviendo. La palabra de Dios nos dice que Jesús se encarnó en medio de nosotros, de manera que vino a vivir con nosotros. Otros pasajes en otras versiones bíblicas dice que Jesús se mudó al vecindario. Entonces Nehemías hizo lo mismo, dejó su lugar donde estaba y fue a vivir en el medio del desastre que era Israel. A veces nos gusta hablar de todas las cosas que estamos que están mal, ¿no es cierto? Encontramos cosas que tienen que ser corregidas,
Pero a veces encontramos lo que está mal, pero no sabemos cuál es la solución de las cosas cómo deben ser. Y mucho menos vemos buenos ejemplos. Pero en este caso vemos que Nehemías es un buen ejemplo. Nehemías busca de manera práctica mostrar que vivir para el pueblo de Dios en obediencia a Dios es posible. Y el llamado del creyente es vivir de la misma manera. Algunos ejemplos del capítulo 5 es que vemos, por ejemplo, en el versículo 10, que ya lo venía diciendo desde antes que Nehemías y su gente, que no estaba solo, que había trabajado ya en rescatar a otros de la esclavitud de los que no eran judíos. Los habían redimido, comprado de vuelta para que tengan libertad. Habían prestado dinero también para poder para ayudar a otros. También nos dice en el capítulo 5, en el final, que Nehemías se había dedicado con su gente a trabajar en la reconstrucción de la muralla. Estaban dedicados poniendo el hombro todo el tiempo a eso. No solamente eso, sino a ayudar a otros. No hizo uso del privilegio que tenía de cobrar impuestos para ganar propias ganancias o edificar sus propias reservas, ¿no es cierto? Sino que dijo que por amor a los demás, sabiendo que el dolor y el tiempo difícil, lo que hizo fue decir, no voy a cobrar el impuesto como todos los demás lo hicieron, sino que lo voy a perdonar y voy a usar de mis recursos. No solamente eso, sino que también lo que hizo fue invitar a otros a la mesa a comer. Y tuvo a 150 hombres todo el tiempo para comer. ¿Se imaginan el tamaño de esa mesa? ¿Se imaginan el tamaño de los recursos que te debería poner en esa mesa? Significa que él estaba muy comprometido en la tarea de reconstrucción, que no era una tarea part-time, no era una tarea de un día a la semana, no era una tarea de cuando tengo tiempo, no era una tarea de cuando me acuerdo, sino que estaba íntegramente comprometido a marcar la diferencia. Entonces, ¿cómo es que Nehemías llega a ser así? Nehemías, lo que mueve la generosidad de Nehemías es el amor para Dios. Cuando estoy enamorado de Dios y estoy deseoso de obedecer al Señor, el amor para con los demás fluye a través de lo que hago. Entonces, el amor de Dios, si quiero amar a las demás personas, mi tarea principal es poder estar con el Señor. Porque a medida que conozco más al Señor y el Señor me transforma, naturalmente el amor para con otros va a fluir. También vemos que Nehemías no solamente hizo todo eso, sino también usó de sus recursos para expresar otro tipo de cuidado, no solamente de alimentar, sino de proveer un ambiente para que puedan, digamos, imagínense, estuviesen trabajado todo el tiempo en la muralla, estaban cansados y necesitaban algo de comer, entonces les sirvió a ellos también comida, no a todo el pueblo, sino que se hizo cargo de una buena porción de ellos. Vemos que ¿cómo es que hizo todo este trabajo de poder no cobrar impuestos y de proveer tanto para la gente? Sino que también sabemos que él hizo uso de las provisiones que ya tenía de antemano. Entonces, hay unas cosas que debemos de aprender hoy, que, por ejemplo, dice que los impuestos que les correspondía a los gobernadores, que dice que 40 monedas de plata. 40 monedas de plata es un montón en ese tiempo. No tenemos una equivalencia correcta o precisa, pero en tiempos bíblicos trabajar por 30 monedas de plata le llevaba cerca de 3 o 4 meses a un trabajador normal poder ganar eso. Y eso era lo que lo cobraban a diario los gobernadores para sí mismos. Y eso sin contar, ¿no es cierto?, de las provisiones que necesitaban por encima de todo eso.
quiero hoy que nos fijemos en el ejemplo de Nehemías, porque Nehemías vive sin conocer a Cristo, vive de manera que refleja a Cristo en su manera de actuar. Vive con la gente, ama a la gente, sirve a la gente y demuestra de manera práctica la manera de vivir. Quiero animarte a que sepas y recuerdes que el dinero es solamente una forma de poder usar recursos para cumplir la obra de Cristo. El objetivo del dinero es solamente un instrumento en las manos del siervo de Cristo para poder ser de bendición. El dinero en sí mismo no es el objetivo principal del seguidor de Cristo. El mundo vive así. Así no es como Jesús nos llamó a vivir. Entonces, si yo tengo como principal meta el agradar a Cristo y el caminar de forma que agrada a Dios, no puedo estar buscando edificar mi propio reino, buscar mi propia seguridad, buscar mi propia tranquilidad y buscar mi propio bienestar, sino que veo que todo lo que tengo y todo lo que poseo soy solamente un administrador de los bienes que Dios me dio. La fuerza, el tiempo, las energías, la capacidad que tengo, de las oportunidades que tengo, todo eso soy administrador de los recursos que Dios me dio para poder bendecir a otros, que otros conozcan del amor del Señor y que otros puedan conocer y tener también libertad. Eso es lo que hizo Nehemías. Vemos que Nehemías se negó a sí mismo. Nehemías se negó del privilegio que tenía y de los derechos que tenía para que otros puedan vivir mejor. Se negó de los derechos que tenía y no hizo uso de eso, sino que también, fíjate que no solamente no cobró el impuesto, sino que también dio de lo que tenía para ayudar a otros. Y fue mucho más allá de eso. Entonces, vemos que Nehemías hizo esto de manera constante. Lo hizo por 12 años. No sé cuántas reservas necesitas para poder alimentar tantas personas, pero debe ser un montón de caudal. Y a veces cuando estamos trabajando para el Señor nos ponemos mal cuando algo nos sale caro, cuando a otras personas no aprecian lo que hacemos o viven de manera distinta. Entonces Nehemías, lo que está gritándole la semana pasada a los dirigentes que cobraban de manera descabellada, está diciendo no destruyan el ejemplo, no construyan su propio reino. Dios los llama a vivir de manera distinta, muchachos. Dios no llama a vivir de manera distinta. Y quiero rescatar otra cosa que está acá, que Nehemías no era el único que estaba haciendo eso, sino que también sus oficiales y la gente de Nehemías está viviendo de manera similar. Sus nombres tal vez no están descritos ahí y no vamos a tener la capacidad de rescatar ninguno de los nombres porque no lo sabemos. Pero sin embargo están ahí. Están ahí los que hicieron lo mismo, los que siguieron el ejemplo, los que obedecieron, los que pusieron el hombro, los oficiales que estaban con él, que pusieron los hombros, trabajaron de noche y día, los que pusieron de su propio esfuerzo también para rescatar a los que estaban en esclavitud, de prestar dinero a aquellos que necesitaban para que no entren en esclavitud y compartir el trabajo de servir a Dios en el lugar donde estaba. Entonces quiero animarte de que vivamos de una manera que en vez de criticar todo, que vivamos de una manera para mostrar un buen ejemplo. Vivamos de manera que otros puedan, de manera práctica, ver cómo es que se debe vivir. Dejémonos ya de estar hablando y quejándonos de todo. Vivamos de manera que agrademos a Cristo la manera de vivir. Pero sabes que si hacemos las cosas pero sin amor, no valen de nada. La carta de 1 Corintios, cuando está hablando acerca del amor, y habla acerca de que
que si hago esto pero no tengo amor, no tiene sentido, es como que carece de valor. Entonces quiero animarte que no hagas las cosas que Dios te pide hacer con mala manera, que no lo hagas, aun aunque duela, aunque otros vivan de manera distinta. Tu llamado no es para agradar a otros o agradar a Dios y al mismo tiempo hacer tu propio reino o buscar tu propio bienestar, porque sabemos que cuando obedecemos a Dios, Dios se encarga de nosotros. La bendición de Dios va mucho más allá de lo monetario, pero también Dios se encarga de lo monetario, Dios se encarga de lo que necesitamos en cada momento, Dios nos provee en cada momento. Quiero animarte a que vivas de manera en que el amor de Dios se expresa de manera práctica. En estos tiempos de tanta gente gritando y pidiendo sus propios deseos y sus propios derechos, ¿de qué manera puedo negarme a mí mismo para que otros puedan tener un lugar, para que otros puedan conocer a Cristo? Puede ser que estoy negándome de mi tiempo, puedo dar de mis recursos para que otros puedan alcanzar al Señor, puedo abrir mi casa, puedo servir en mi mesa lo mejor que tengo para que otros puedan ser reanimados y tener un lugar donde se sientan bienvenidos, o puedo dar y buscando una oportunidad para expresar el amor de Cristo. Entonces quiero animarte que si ya estás haciendo eso, tal vez estés cansado, tal vez estés desanimado, tal vez estés pensando que vale la pena dar todo por el Evangelio, vale la pena vivir para Cristo todo el tiempo, y la respuesta es sí, porque vivimos para Cristo, no por resultado de lo que las personas dicen, porque Dios usa esas actitudes para que tarde o temprano sean el ejemplo que Él está buscando en nosotros, y para que otros también sepan que se puede vivir en obediencia a Cristo, y Cristo nos dirige en cada paso y en Él tenemos vida. No en lo material, no en nuestro propio estatus, no en nuestras propias posesiones, ni nada de este mundo, porque todo lo demás en un momento se va a ir, va a desaparecer y no vale de nada. Hoy quiero animarte a que seas el cambio, seas parte del cambio. Y una cosa que trae el cambio es cuando Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Una de las formas en ver a Nehemías es que Nehemías es una forma de Cristo. Es como si Cristo estuviese reflejado en Nehemías. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cristo en nosotros, a través de nosotros. Gente que refleja en quien ha confiado. Entonces quiero animarte a que a donde vivamos, que podamos decir: Señor, ¿de qué manera puedo reflejar a Cristo? ¿De qué manera puedo usar de mis recursos, de mi tiempo, de mi energía, de mis capacidades para que otros sean beneficiados? Tal vez puede ser de manera abrir tu mesa, tal vez puede ser dar tiempo a otros, tal vez puede ser dedicar un tiempo a un ministerio, tal vez puede ser decir no a tener más tiempo libre para mí, para dedicárselo a otros. Tal vez puede ser que Dios me está llamando a dar más, que Dios me está llamando a dar a los que no tienen. Tal vez puede ser de perdonar deudas, tal vez puede ser de dejar de quejarme por mis derechos, para que aún en el negarme a mis propios derechos, que otros puedan tener vida. No sé de qué manera Dios está hablando, pero yo sé que el obedecer a Cristo tiene que ver con escuchar a lo que Cristo me pide y de ir un paso a la vez. Hoy quiero animarte a que en vez de quejarnos tanto, de que seamos los pies y las manos de Cristo, pero los pies y las manos de Cristo que están llenos del amor de Cristo en el lugar donde estamos. Que Dios te bendiga y seamos los que marcamos la diferencia de manera práctica.